Bien, pues vamos a continuar describiendo un poquito de las técnicas de muestreo, ¿no? ¿Qué es el muestreo? ¿Para qué hacerlo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿No? Porque vamos a empezar. Fíjese, en vez de hacer un censo completo, los procedimientos de muestreo estadístico se han convertido en la herramienta preferida por la mayoría de las situaciones de investigación. Pues lógicamente, en vez de analizar toda la población completa, pues es mucho más fácil y práctico y barato pues hacer un muestreo. ¿Por qué hacer un muestreo? Bueno, miren, lleva menos tiempo que un censo completo, es menos costoso, lógicamente, y es más ágil y eficiente que obtener un conteo completo de la población objeto. Es decir, ofrece pues evidentemente muchas ventajas hacer unas muestras a partir de la población o universo original, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo el muestreo, pues evidentemente hay diferentes métodos, ¿no? Muestras no probabilísticas, por ejemplo. En este tipo de procedimientos, los miembros de la población no tienen una probabilidad conocida de pertenecer a la muestra, ¿sí? Estos métodos no permiten establecer las desviaciones sufridas en los resultados de la investigación y por lo tanto las estimaciones obtenidas no pueden proyectarse estadísticamente a la totalidad de la población. Recuerden, son así como que tipos de muestreo. Normalmente estos pues no los utilizamos. Normalmente los métodos no probabilísticos se utilizan en estudios exploratorios, ¿no? Recuerden, o intencionales, de los cuales no es necesario proyectar los resultados. Bueno, porque sí son. Por lo tanto, los resultados de un estudio con muestreo no probabilístico pueden ser totalmente válidos siempre que se utilicen adecuadamente y se asuman sus límites, sus limitaciones, porque obviamente pues eso los limita bastante, ¿no? Muestreo por conveniencia. O sea, los no probabilísticos se subclasifican en esto, ¿no? Vean. Muestreo por conveniencia. Este procedimiento consiste en seleccionar las unidades muestrales más convenientes para el estudio o en permitir que la participación de la muestra sea totalmente voluntaria, ¿no? Muestreo por criterio, por ejemplo, ven, este procedimiento se basa en el criterio o juicio del investigador, es decir, tiene el sesgo completamente, ¿no? Para seleccionar unidades muestrales representativas, es decir, el criterio del investigador, ¿no? O la experiencia del investigador es quien ayuda a definir, bueno, las muestras de toda la población completa, ¿no? Eso pues puede ser válido. Muestreo por cuotas. En este método primero se realiza una estratificación de la muestra que garantice la variedad de criterios. La estratificación es por estratos, acuérdense, es como clasificar por estratos. De hecho, esta palabrita viene de los estratos sociales. Dice que garantice la variedad de criterios y características de la población objeto en estudio. Y luego se aplica un muestreo por criterio para seleccionar las unidades muestrales de cada estrato. Por ejemplo, dice el divido en sexo, y edad, ¿no? O sea, primero estratificamos, clasificamos por sexo, por edades, y luego en función, podría ser en función de un muestreo por criterio, con base en la experiencia del investigador, pues selecciona las muestras que, pues, de acuerdo a lo que se necesita. Muestreo de bola de nieve, así es como se le conoce. Vean, este método consiste en solicitar de las propias unidades muestrales captadas la identificación de posibles nuevos elementos de la muestra. Va incrementando la cantidad de gente. Ejemplo, cuando nos preguntan 3 nombres que pudieran ser interesados, y así sucesivamente. Por eso le llaman bola de nieve, porque en teoría va creciendo. O sea, podemos obtener un determinado muestreo de la población completa, pero después ir enriqueciendo estas muestras, ¿no? Por eso es que va creciendo, por eso le llaman bola de nieve. ¿Cuáles son el otro tipo de muestreos? Obviamente los probabilísticos, ¿no? Esos que acabamos de ver son no probabilísticos. Los probabilísticos
pues tienen obviamente ciertas ventajas. Se pueden evaluar las decisiones cometidas en las estimaciones de las características y por lo tanto realizar una proyección hacia la población, y es diferente, ¿no? Y bueno, una desventaja podría ser que hay que tener censado todo el marco de la población objeto de estudio. Es decir, bueno, al final de cuentas tenemos que tener una clara idea de la población completa para poder hacer este tipo de muestreos probabilísticos. Estas muestras son aquellas en las que los sujetos se eligen sobre la base de probabilidades conocidas. Y estas muestras son las siguientes, miren. Estas sí son las que normalmente utilizamos en el análisis estadístico. Muy importante esta, a ver, muestreo aleatorio, simple. Una vez censado el marco de la población, ¿no?, se asigna un número a cada miembro y se eligen aleatoriamente las unidades muestrales. O sea, recuerden, aquí es una desventaja, hasta como decía la lámina anterior, ¿no? Es una desventaja el tener que censar el marco completo de la población, pero eso no es tan difícil. O sea, por ejemplo, es simplemente obtener el número de población completa. No vamos a hacer estudios a cada individuo, ¿no?, a cada tratamiento. Recuerden, le llamo individuo o tratamiento pues a la muestra estadística, ¿no? No le vamos a hacer a todos, sino nada más a una simple muestra. Fíjense, se asigna un número a cada miembro y se eligen aleatoriamente las unidades muestrales. Es decir, que cada individuo o elemento tiene la misma oportunidad de selección que cualquier otro. O sea, es igualmente equidistante, ¿no? Y la selección de un individuo o elemento en particular no afecta la probabilidad de que se elija cualquier otro, ¿sí? Es decir, todo es al azar. Muestreo sistemático. En un muestreo aleatorio en el cual se eligen los elementos de la población a intervalos uniformes, recuerden que es importante esto de los intervalos uniformes, a partir de un listado ordenado dentro del marco, tomar un número y repetirlo varias veces hasta terminar la lista. O sea, dense cuenta como el muestreo sistemático tiene la característica de que los datos están ordenados. Si nosotros definimos, por ejemplo, el intervalo de un diagrama, de un histograma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si la base de nuestra barra está perfectamente definida, o sea, el intervalo está perfectamente definido, bueno, pues entonces podemos agarrar un muestreo aleatorio pues de cada una de estas barras, ¿no? Es simplemente a lo que se refiere. Lo primero que hace el investigador en el estratificado, fíjense, ese es el muestreo por estratos o estratificado. Lo primero que hace el investigador es clasificar los elementos de la población en subgrupos separados de acuerdo a una o más características. O sea, por ejemplo, ¿no?, yo tengo una población, un universo de población completa, y lo primero que hay que hacer es clasificar, como hace rato, ¿no?, hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no?, en función del sexo. Y después se obtiene por separado una muestra aleatoria, es decir, de esa clasificación podemos tomar muestras, simple o sistemática. O sea, simple, acuérdense, quiere decir que todos tienen la probabilidad, y sistemático es los que ya tienen un intervalo. Por ejemplo, puede ser clasificado con la edad, ¿no? Por ejemplo, hagan de cuenta que solo son dos gráficas, dos barras, ¿no?, hombres y mujeres, pero entonces esta gráfica tiene edades, ¿no?, va por edades, no sé, entre 0 y 10 años, entre 11 y 20, y entre 21 y 30, y así están las mujeres, ¿no?, igual su clasificación por edades. Entonces podemos tomar una muestra de cada uno de ellos, ¿no? Dice, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, hay una mayor representatividad de la muestra. O sea, por ejemplo, si yo agarro una muestra, un individuo, un tratamiento de aquí, de cada uno de ellos, ¿no?, bueno, pues obviamente ya estos van a estar representados, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, ¿no?, bueno, los voy a poner aquí, ¿no?, esos eran hombres, ¿no?,
hombres y mujeres. Y aquí le voy a poner también las edades, ¿no? Por decir algo. 21, 30 y esos más grandes, por decir algo, 31, 40. Entonces, cuando yo hago un muestreo estratificado como este, donde está subclasificado, ¿no? Aparte de definido, pero por ejemplo aquí hombres y mujeres y edades, pues entonces yo tomo muestras aquí, bueno, pues aquí tomo una muestra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Pues obviamente ya el estudio completo va a estar representado por cada sector, ¿no? A diferencia que si yo tuviera todos estos individuos regados y que simplemente los tomara de una manera aleatoria, ¿no? Esa es evidentemente la principal ventaja. Hay otro que se le llama el muestreo por conglomerado. Es un tipo de muestreo aleatorio en el que los elementos de la población se dividen en forma natural en subgrupos. En este muestreo, la unidad muestral no son los individuos, sino un conjunto de individuos. Por eso es conglomerado, porque ya no va a ser una sola muestra de aquí, sino un conjunto. Obviamente, cuando agarramos un conjunto, pues está mejor representado todavía. Que bajo determinados aspectos se puede considerar que forman una unidad o conglomerado, les digo. En vez de censar toda la población, es necesario censar solo los conglomerados. El método consiste en seleccionar aleatoriamente un número de conglomerados cuya suma total de elementos proporcione el tamaño muestral buscado. Recuerden que al final de cuentas cada una de estas muestras pues está en función de muchas cosas, de tiempo, de dinero, de la factibilidad de obtención de los datos. Imagínense, por ejemplo, si cada uno de estos tratamientos son personas encuestadas, bueno, pues si entre más tengo, pues obviamente me va a costar más. Pero imagínense, por ejemplo, que es un experimento en donde cada tratamiento o cada individuo de los que están aquí es un experimento que hay que hacer y que se lleva costo, que se lleva dinero, materia prima, etc. Pues obviamente va a salir muy caro obtener tantos, ¿no? Dice aquí ejemplo, miren, se hace una campaña de un medicamento que se quiere saber si lo acepta la farmacia. Son elegidas en forma aleatoria, ¿no? Se censa solo la farmacia y no a los empleados, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un conglomerado. Ventajas: menos costoso, pues solo es necesario censar un conglomerado, o sea, una farmacia en este caso. Desventaja: bajo nivel de representatividad, y es muy probable que las personas que trabajen en la farmacia piensen relativamente lo mismo. Es decir, si analizamos solamente una farmacia, pues las personas de esa farmacia pues obviamente van a tener un sesgo, ¿no? Procesamiento de datos. Miren, bueno, todo esto era la manera de muestras, cómo tomar las muestras. Hay muchos tipos, como veíamos ahorita, ¿no? Obviamente las mejores pues son aquellas que estratifican, que clasifican de alguna manera, y les decía, se toma una muestra representando a cada grupo de esto, cada subgrupo de esto. Ahora, una vez que están tomadas las muestras, pues hay que procesar los datos, es decir, hay que analizarlos, hay que entenderlos y mediante algún procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de campo, una vez desarrolladas las fases anteriores, se realiza el trabajo de campo entrevistando a todos los integrantes de la muestra seleccionada. O sea, una vez que ya se determinó cuál es la muestra, pues entonces hay que hacer el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo es controlado y revisado por el investigador para evitar distorsiones de la información resultante. Es decir, alguien está pues supervisando para evitar que haya sesgos en la información. Tabulación de datos. Construir tablas. Fíjense, normalmente la representación de los datos se hace en tablas. Al finalizar el trabajo y gráficas, ¿no? Obviamente. Al finalizar el trabajo de campo y una vez revisados y depurados los cuestionarios, recuerden, se tabulan estadísticamente los datos obtenidos. Es decir, se van a acomodar de alguna manera, ¿no? Les digo que normalmente se usan tablas. Una vez que tenemos tablas, pues podemos usar o emplear el uso de gráficas, ¿no? Que es lo que normalmente se utiliza. Ahora vamos a ver unas en Excel, de hecho. Análisis de resultados y elaboración del informe. Bueno, obviamente, ¿no? Una vez que los datos son ordenados en la tabulación, pues hay que analizarlos, ¿no?
y elaborar un informe. Por ejemplo, dice aquí, por último, se analizan los datos tabulados y en base a los resultados y las conclusiones se redacta el informe final de la investigación, que normalmente, como les digo, es una gráfica obtenida mediante una herramienta o un software. ¿Sí? Entonces, está muy pequeñito. ¿Cómo vamos a analizar e interpretar esos datos, no? O sea, es la continuación, ¿no? Al analizar los datos, la intención es descubrir patrones, recuerden. Lo que nosotros como estadísticos necesitamos descubrir esas tendencias, esos patrones, para tratar de evitar, o mejor dicho, para hacer acciones antes de que algo suceda, ya sea para bien o para mal, o para estar preparados, ¿no?, para lo que va a suceder. Las interpretaciones científicas no son verdaderas, no son verdades absolutas ni opiniones personales, o sea, no es ni un extremo ni el otro, ¿no? Son más bien inferencias o hipótesis sobre lo que significa los datos, o sea, sobre lo que significa la información obtenida, basada en el conocimiento científico previo y la interpretación individual y la experiencia del investigador y demás, ¿no? O sea, obviamente lo ideal es que con esa información pues obtengamos verdades absolutas con los modelos matemáticos que manejamos en estadística, pero eso saldría muy caro. O sea, eso volvemos al análisis de la población de los datos. Si yo no hago muestras y me voy directamente a analizar todo el universo de la población, pues lógicamente mi estudio va a ser mejor, pero va a salir carísimo, ¿no? Entonces, a lo mejor pues no me sirve la estadística. Yo lo que quiero es tomar algunas muestras y con esas muestras predecir, y además pues que sea un buen análisis. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre eso, ¿sí? Al publicar los datos y las técnicas que se usaron para analizarlos e interpretarlos, los investigadores dan a otros la oportunidad de revisarlos, ¿no?, y de usarlos en investigaciones futuras. Esto es muy muy importante. Ustedes han escuchado de los artículos, ¿no?, que hoy en día pues se han convertido en una de las herramientas más importantes de los científicos. Hay alguna persona estudiando algún material, algún fenómeno, algún experimento en el otro lado del mundo, bueno, pues se publica, y obviamente los datos encontrados o analizados por estos investigadores pues deben de llevar evidencia estadística. Es por eso que es muy importante, ¿no?, cuando encontramos artículos, ¿no?, en revistas indexadas o bueno, de altos factores de impacto, como le llaman, es decir, revistas internacionales de ciencia, ¿no?, siempre encontramos el origen de los datos y cuál fue la técnica o la herramienta utilizada para poder interpretarlos. Siempre es una información bastante importante, porque eso le da veracidad al investigador. El decir que yo, mediante una cierta técnica estadística, analicé, recopilé, depuré y publiqué datos y encontré esto. Bueno, pues entonces debo de informar de qué manera lo hice. Ahora, todos los datos recopilados de una investigación siempre van a tener un grado de error. O sea, eso estadísticamente se le conoce como incertidumbre. Siempre van a tener un grado de incertidumbre. Es decir, la incertidumbre es una estimación cuantitativa del error. O sea, perdón si lo dije mal, pero la incertidumbre es diferente que el error. La incertidumbre es una estimación del error, y va a estar presente siempre. O sea, no importa si yo analizo mililitros de agua, o si analizo gramos de peso, o si analizo longitudes en centímetros, siempre va a haber una incertidumbre, ¿sí? Ignorar la fuente de estos errores obviamente puede llevar a conclusiones equivocadas, a conclusiones sesgadas, y evidentemente a propagar y a magnificar los errores, cosa que pues evidentemente no necesitamos, no queremos, ¿sí? Se puede reducir la incertidumbre y minimizar los errores experimentales
Sin embargo, la incertidumbre nunca puede ser reducida a cero, porque es una medida de la variabilidad de los datos. Recuerden, siempre los datos van a tener una cierta variabilidad, ¿no? Lo importante es que estén dentro de un cierto rango y que nosotros los podamos saber o que sepamos identificar. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son las fuentes de error? Bueno, pues miren, la variabilidad siempre está presente. Por ejemplo, el tamaño adulto de las hojas de una especie X, ¿no? Imagínense que estamos hablando ahora un poquito de flora. Se presenta en forma de rango, por ejemplo, entre 4 y 8 centímetros de largo y 1 y 2 centímetros de ancho. O sea, es normal que las hojas de una cierta especie pues tengan un rango, dice aquí, de largo y de ancho, porque hay una variabilidad debido a diferencias genéticas y ambientales. A lo mejor si yo tengo, por ejemplo, se me ocurre ahorita un mango, ¿no? Yo tengo un mango en mi casa, pero pues a lo mejor el clima de aquí, ¿verdad?, no es tan propio para tener mangos. De hecho así es, aquí los mangos, ustedes saben, pues se da en lugares más calurosos. Aquí en donde me encuentro ahorita, en Jalapa, pues el clima no es tan caluroso. Bueno, hasta hace unos cuantos años no era tanto, ¿verdad? Pero aún así los mangos, por ejemplo, no se alcanzan a dar muy bien. Y obviamente los investigadores, pues miren, dan rangos de datos, puesto porque esto puede variar debido a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una, pues el clima. El error experimental es aquel que está distribuido al azar, cerca de la media verdadera, y representa la variabilidad real del experimento. O sea, recuerden, es la variación que puede estar a uno o a otro costado, a final de cuentas, del promedio. Este error no puede ser eliminado, pero sí puede ser medido y reducido cuando se hacen réplicas de un evento específico. Réplica quiere decir que lo reproducimos, que lo volvemos a tomar, que lo volvemos a evaluar. Por ejemplo, si hicimos un cuestionario, por ejemplo aquí componía hombres y mujeres de tales edades, bueno, a lo mejor me quedé con dudas de un dato. Entonces, réplica quiere decir reproducir de nuevo. A lo mejor puedo volver a hacer la encuesta, por decir así un ejemplo, a hombres entre 21 y 30 años, pues para validar esa información, ¿sí? Y reducir entonces el error. Otro tipo de error es el introducido humanamente. No sé si han escuchado, ¿no? Pues somos humanos, tenemos errores. Nosotros como humanos somos una fuente de error, pero casi segura. Por ejemplo, por calibración incorrecta o inconsistente al tomar los datos. Cuando no tenemos un estándar o un procedimiento para tomar muestras o para tomar medidas de nuestras muestras, pues entonces somos susceptibles a errores. Pero recuerden, no por el instrumento, como les explicaba hace rato con el vernier, sino por nuestra propia falta de consistencia en tomar el dato. Dice, este error afecta los resultados ampliando por encima o por debajo el valor real de la variabilidad de los datos obtenidos, o simplemente dando valores completamente erróneos y lejanos al valor real. Por ejemplo, en las plantas de manufactura es clásico encontrar un error. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un instrumento de medición, lo correcto es verlo a la altura de nuestros ojos para que no haya un error que le llamamos histéresis. Es decir, imagínense que yo estoy viendo un reloj, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí el mío enfrente de mí, ¿no? Y yo estoy viendo el segundero de mi reloj, ¿no? Si yo no veo el reloj a la altura de mis ojos y a lo mejor lo alcanzo a ver así, ¿no? O así chueco, ¿no? O más arriba, a lo mejor no le llego, ¿no? Y lo veo así, pues entonces puede haber un pequeño error por histéresis, se llama. Es decir, que la agujita, al no estar perfectamente en línea con mis ojos, puede ser que yo la vea un poco sesgada, ¿sí? Y entonces obtener pues una cierta cantidad de error, y esto es evidentemente porque no tengo un procedimiento estandarizado para tomar esa lectura.
Si yo tuviera un procedimiento bien de, a lo mejor, imagínense que estoy viendo el reloj, es un instrumento, un manómetro o algo, ¿no? Está colgado ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor si yo, mi procedimiento es limpiar la carátula, tal vez subirme un banquito o algo que no le llego, y bueno, y verlo entonces de frente, pues entonces ese error pues se ve disminuido. Este tipo de error, fíjese, puede ser compensado o algunas veces incluso eliminado si su fuente se identifica. Es decir, si yo conozco cuál es el motivo del error, pues entonces puedo hacer acciones para eliminarlo si es posible. Pero recuerden, eliminarlo es una palabra, ¿verdad? No me gusta utilizarla porque no hay cosas absolutas. O sea, eliminarlo quiere decir que esté dentro de los parámetros de control, o al menos suficiente, ¿no?, para que yo pueda confiar en esa información. ¿Cuáles son algunas medidas para minimizar los errores? Bueno, miren, les explicaba hace rato, calibrando instrumentos o medidas contra estándares conocidos. No sé si han escuchado, por ejemplo, los famosos patrones. Bueno, pero no hablo de un jefe, ¿verdad? Un patrón es simple. Por ejemplo, si yo quiero evaluar con el mismo vernier una cierta longitud, pero con el uso del vernier, del instrumento de medición, pues a lo mejor eso se puede ir descalibrando, pero un patrón pues es evidentemente una pieza que está perfectamente definida, su largo, por ejemplo, su ancho. Si yo, bueno, en el caso de medir longitudes, ¿no? Por ejemplo, imagínense que este borrador fuera un patrón. Bueno, para empezar tendría que ser de un material que no sea susceptible a la variación de su longitud debido a fenómenos físicos, como la temperatura. Ustedes saben que, por ejemplo, un metal con el calor se dilata. Si el patrón fuera 100% de metal y sufriera una variación de temperatura significativa como para que se elongue o se contraiga, si es que fuera frío, ¿no? Una décima de milímetro, bueno, pueden decir, qué exagerado, pues es que así son los equipos, ¿no? Una décima de milímetro, ¿no? O un micrómetro, pues, ¿no? O sea, una micra, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Ya esa temperatura afecta o puede afectar al patrón. Si yo vengo con mi vernier, con mi instrumento de medición y lo mido, pues ahí va a haber un error. Entonces, los patrones obviamente están fabricados para que siempre mantengan pues esa medida constante, ¿no? Esto hablando de longitudes, pero puede ser peso, puede ser luz, puede ser cualquier variable física que ustedes ocurran. Por ejemplo, en peso, los que calibran básculas, no sé si alguna vez han visto, pues traen sus patrones, es decir, sus pesas perfectamente definidas, ¿no? Pues esta pesa 1 kilogramo, órale, pues la pongo sobre mi báscula y entonces veo que la báscula mide 999.99, ¿verdad? Bueno, pues entonces la calibro justo a 1000 gramos, o sea, a 1 kilogramo, porque estoy completamente seguro que el patrón, eso es lo que pesa, ¿sí? Implementando de procedimientos estandarizados para minimizar el error humano. Obviamente siempre se busca esto, les digo, en la ISO 9000, la ISO 9000 es les decía hace rato, es una norma internacional pues para alcanzar un cierto nivel de gestión de calidad. La norma ISO, por ejemplo, nos dice que debemos de tener procedimientos estandarizados para evitar este tipo de errores. No nos dice qué procedimientos, nos los deja libre, pero sí nos dice que los tenemos que tener. Ya después van a ver eso. Tener la documentación completa de los métodos de investigación y obviamente realizando réplicas, es decir, midiendo varias veces un mismo individuo, pues para estar seguro del valor. Viene entonces la presentación de los datos, ¿no? Poder preparar e interpretar gráficas y tablas es una destreza clave en la investigación. O sea, nosotros como investigadores tenemos la obligación de presentar adecuadamente esta información. Y de hecho, ya hay algunos estándares para esto también.
Por ejemplo, cuando nosotros escribimos artículos en revistas, como les explicaba hace rato, bueno, pues hay no sé si han escuchado de los formatos APA, por ejemplo. Los formatos APA nos dicen que, por ejemplo, es la manera de escribir, por ejemplo, para mostrar datos en tablas. Las tablas es digamos que una manera, ¿no?, de presentar la información clásica. Bueno, los formatos APA nos dicen que, por ejemplo, para las gráficas hay que poner el título de la gráfica arriba y las tablas abajo. También nos dicen o nos sugieren que para la explicación de las imágenes, primero se deben de explicar las imágenes y luego mostrar las imágenes. A diferencia de las tablas, las imágenes siempre se nombran en la parte inferior, no en la superior como en las tablas. Entonces son algunas maneras de presentarlos estandarizadamente. Tener los datos en una gráfica nos puede ayudar a visualizar e interpretar la variación, el patrón y las tendencias presentes. De hecho, una manera de presentar los datos es a través de los gráficos de control. Ya ven que más o menos hemos estado hablando de ellos, cosa que después vamos a hacer con el software que vamos a instalar, con el Minitab, y también vamos a hacer por ahí lo manual, yo creo que la siguiente sesión, ya que con una manera de mostrar los datos a través de un gráfico de control, pues es fácil interpretar y identificar, como dice aquí, las tendencias. Entonces vean, ¿no?, usando tablas, cuadros para presentar los resultados. Les decía, una de las alternativas más comunes y eficientes de presentar los datos es usando tablas. Las tablas tienen ciertas características mínimas. Vean, número 1, deben tener un título y este debe explicar claramente el contenido de la tabla. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que estamos viendo es datos de hombres y mujeres. Bueno, a lo mejor una manera de presentar los datos pues es una simple tabla, ¿no? Y decir tabla 1, ¿no? Normalmente se enumeran las tablas, o 1.1 o tabla A, como quieran, ¿no? Pero algún tipo de nomenclatura de la tabla, tabla 1, ¿no? Porcentaje, por decir algo, ¿no? Porcentaje, ¿no?, de hombres y mujeres en la universidad local, ¿no? Por decir un nombre de alguna tabla, ¿no? Porcentaje de hombres y mujeres en una cierta universidad. Bueno, y entonces aquí en nuestra tabla pues aparecen, ¿no?, hombres, ¿no?, mujeres, y tal vez aquí los porcentajes, ¿sí? Es decir, una manera clara y sencilla de explicar esa información. La tabla debe contener solamente información esencial. No se trata de meterle tampoco de más o información o datos que no sean muy imprescindibles. Las unidades de medida, eso es también muy importante, chicos. Grábenselo, por favor. Unidades de medida, ejemplo, centímetros, milímetros, dice ahí, porcentajes, como les estoy poniendo acá. Si estoy hablando de energía, pues tal vez kilowatts hora, ¿verdad? Si estoy hablando de longitudes, bueno, hay ejemplos de longitudes, ¿no?, centímetros, metros, etcétera. Pero necesitamos poner siempre las unidades de medida. 4. Los símbolos deben explicarse en el título o en una leyenda al pie, es decir, abajo de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, si dentro de una tabla nosotros tenemos simbología, por ejemplo, no sé, esta es una simbología eléctrica, significa un interruptor. Bueno, pues si dentro de la tabla hay simbología para tratar de evitar tantas letras o tantas palabras, bueno, pues entonces esta simbología debe de estar descrita en algún lugar del texto donde estamos mostrando esta información, ¿sí? Interruptores, por decir un ejemplo, ¿no? Es decir, el lector o la persona quien esté interpretando o leyendo pues esta información, pues debe de tener claro la fuente de lo que estamos mostrando. 5. Las columnas deben identificarse mediante subtítulos. Si nosotros en una tabla tenemos muchas
columnas, cada columna debe de identificarse lógicamente. No es posible mostrar columnas sin subtítulos. Vaya, no se ve bien, no es correcto. Y otra cosa que no está aquí, pero bueno, sí está, miren, la número 6. Las tablas se enumeran en secuencia. Por ejemplo, en un informe o artículo científico, el título de la cuarta tabla comienza tabla 4, ¿no? Eso es clásico poner. Tabla 4, número de árboles. Miren, aquí hay un ejemplo: número de árboles sobre 10 metros de altura en un área de 50 por 30 metros, antes y después del huracán Isidro, dice aquí. Entonces ven ustedes, antes del huracán, número de árboles. Vean ustedes como el título está claramente identificado, ¿no? Las unidades de medida, bueno, aquí son árboles, ¿no? Y dice antes del huracán, después del huracán, ¿no? Normalmente, fíjense, normalmente en las tablas dejamos en la pura celda de la tabla, dejamos un valor numérico. Esto, por ejemplo, tiene ventajas porque cuando analizamos la información con software estadísticos como Minitab o como el propio Excel, pues no nos estorban las letras en las celdas, ¿no? Nota, esta tabla no sería aceptable en un artículo científico porque contiene muy poca información, o sea, es muy poquita. Miren, los pocos datos podrían presentarse en una oración en la sección de resultados. Simplemente, ¿no? Antes del huracán había tantos árboles y después del huracán, o sea, a lo mejor no es suficiente la cantidad de información mostrada para esta sencilla tabla, ¿no? Bueno, hay diferentes. Ahora, esas son tablas, ¿no? Recuerden, es una manera de presentar los datos, pero no es la única. Obviamente la otra pues son las gráficas. Dentro de las gráficas existen gráficas discretas y gráficas continuas, que es prácticamente igual que los datos, ¿sí? Datos discretos y datos continuos. Los gráficos son otra forma para organizar y presentar los datos. Los tipos de gráficos se clasifican principalmente como continuas o discretas. Los datos continuos son aquellos que involucran medidas. Ejemplo: 1234, 2234, 5432, 10227. Estos datos se presentan a menudo mediante una gráfica de línea que muestra la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Mucho ojo acá. ¿Cuál es una? ¿Cuál es la otra? Bueno, miren, como les explicaba al principio de la sesión de hoy, normalmente las gráficas se muestran en planos, o sea, en un eje cartesiano, ¿verdad? En honor a René Descartes, por eso se llama el plano cartesiano. Es decir, se muestran en un plano de 2 dimensiones. Cuando es un plano de 2 dimensiones, es decir, normalmente le llamamos eje X, ¿verdad?, al eje horizontal, y eje Y al eje vertical, como ya he puesto varias gráficas acá, ¿no? Pero, ¿cuál es la variable dependiente e independiente? Bueno, pues es muy sencillo. Miren, la variable dependiente es la que depende de otra variable. Normalmente las variables dependientes están representadas en el eje de las Y. Es decir, este valor de Y depende del valor de X. Es decir, esta es evidentemente la variable independiente, ¿sí? Y esta pues es la dependiente. ¿Sale? Depende de esta. Aquí está, miren, generalmente la variable independiente se coloca en el eje de las X, o sea, en el eje horizontal y de la gráfica, y la variable dependiente en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, vean, por ejemplo, dice figura, ¿no? Normalmente en las gráficas, en un artículo o en un libro, nos encontramos con nombres de figura. Figura 2.3, al igual que las tablas, pues deben de tener un orden. Promedio mensual de la precipitación durante los años 1970 a 2000 para Maricao, Puerto Rico, ¿no? Una ciudad de Puerto Rico. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration, National Climate Data. O sea,
del 1970 al 2000, ¿no? Es importante también normar la fuente de las figuras. Cuando leemos un artículo o un libro, pues siempre están las fuentes, o sea, o está la cita, ¿no?, de donde se obtiene esa gráfica. Entonces vean ustedes aquí, ¿no? Esta es una gráfica, bueno, en donde están representados los meses de estos años, ¿no? Y la variable dependiente, pues es la precipitación, porque la precipitación, o sea, la altura de estos puntos depende de los meses en el año, ¿sí? No al revés. ¿Sale? Los datos discretos presentan números enteros, ¿sí? Ejemplo, número de animales en un cuadrante, número de personas en una encuesta, número de autos en un estacionamiento, lo que ustedes quieran. Estos datos se presentan a menudo mediante gráficos de barra. Y acuérdense, los gráficos de barra ordenados se llaman histogramas. Por ejemplo, vean aquí, ¿no? Dice, aves son los azules, lagartijas son los rojitos, insectos son los color crema. Dice aquí, figura 2.4, el número de especies de aves, lagartijos e insectos en 2 bosques. Bueno, simplemente es una gráfica, a diferencia de esta, que solamente muestra un punto en el plano. Esta pues es una barra. Para datos que señalan proporciones o porcentajes, puede utilizarse una gráfica de pastel, o también conocida como pie chart, ¿no? Las gráficas de pastel, bueno, pues no es otra cosa más que una representación circular, ¿no? Porque obviamente puede haber pasteles cuadrados, pero así les llaman a los circulares. Muestran proporciones. Esto no es una ley, o sea, no es algo que tenga que ser que por ejemplo, estas gráficas de pastel muestren proporciones y estas gráficas verticales o histogramas ordenados, si son ordenados, muestren números enteros. No necesariamente. Hoy en día esto es de libre albedrío. Por ejemplo, miren esta, ¿no? Proporciones de los elementos que se encuentran naturalmente en el cuerpo humano: 65% oxígeno, 18.5 carbono, 9,5 hidrógeno, 3.3 de nitrógeno, etcétera, ¿no? Estas gráficas pues se hacen muy fácilmente en software como el Excel, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver una técnica que se llama Pareto. Fíjense, es una herramienta, perdón, el Pareto ya es una herramienta así como el Value Stream Map que vimos la sesión pasada. Ya es una herramienta que adquiere datos, ¿no? Bueno, más que adquirir datos, esta herramienta es para analizar datos, administrarlos, por decirlo así, ordenarlos, muy importante, y mostrarlos. Y ahorita van a ver cuál es su objetivo. Bueno, miren, se llama Pareto puesto que es el apellido de quien lo inventó. Y Pareto lo que decía es que su frase, digamos que clásica de Pareto es: pocos vitales y muchos triviales, ¿no? Esas palabras él las acomodó así. Es mejor ver o ponerle atención a pocas cosas vitales que ponerle atención a muchas cosas triviales. O sea, lo único que dice aquí pues es de que hay que ponerle atención pues a lo más significativo. De hecho, este diagrama 80-20, uno se llama 80-20 porque supuestamente Don Pareto se basó, les decía hace rato, en la estratificación social, en la cuestión de la repartición del dinero. Se decía, ¿no?, que cuando en la época de Pareto, fíjense, el 20% de la población mundial tenía el 80% del recurso económico. Y yo creo que a esas alturas del partido y en países como el nuestro, esto ya cambió, ¿no? Tal vez el 5% tenga el 90 y tantos por ciento de la riqueza y el resto de la riqueza, ¿no? Bueno, no lo sé, pero no voy a dar consejos, como decía
como justamente decía por ahí la encuesta, ¿no? Él lo llamó así, 80-20, repito, porque él decía que el 20% de las causas estaba el 80% de la solución ahí, y lo que hace Pareto es prácticamente pues ponerle atención a las cosas vitales o a lo que resulte ser más significativo. Ahí está, miren, 20% vitales representan el 80% del efecto, es decir, el 20% de las causas hacen el 80% de los efectos, y el 80% de las causas, pues solamente el 20% del efecto. Entonces lo que hay que hacer es evidentemente pues ponerle atención a lo más importante, es decir, a los pocos vitales, ¿sí? Entonces, ¿qué es un diagrama de Pareto? Bueno, miren, es esto. Los diagramas de Pareto no es otra cosa más que la información ordenada. Si se dan cuenta, es como si fuera un histograma, nada más que la diferencia de un histograma de esta manera, ¿no? con la desviación estándar definida bastante bien aquí en una campana de Gauss, pues sería aquí un histograma pues de esta manera, ¿no? Ordenado con el promedio más alto justo en el centro. Pero los Paretos no son así. Vean ustedes, ese es el ordenamiento de estos datos, pero el más importante justamente al principio. Es decir, los pocos vitales pues son los que hay que ponerle atención para resolver el 80% pues de lo que llamamos efectos, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras de hacer Paretos. Hoy en día pues hay software, ¿no? Un software estadístico convencional tiene herramientas para hacer Pareto y es muy fácil, es decir, se hace con algunos cuantos clics, ¿no? Nada más, unos cuantos clics y hacemos un ordenamiento, obviamente ya con los datos obtenidos, un ordenamiento de los datos y un valor porcentual que nos indica justamente las causas y los efectos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uno aquí con la ayuda de Excel, ¿sí? Me voy a sentar y lo que vamos a hacer, chicos, aquí nosotros, lo que vamos a hacer es copiar estos datos en una hoja de Excel, ¿sí? Entonces, vamos a sacar nuestra computadora y los vamos a llevar a cabo en Excel. Fíjense, yo los tengo aquí en mi presentación, simplemente los voy a copiar, pero ahorita les doy tiempo para que ustedes lo puedan copiar. Y de hecho les voy a pasar, ¿no? El archivo, ¿no? Fíjense, lo voy a poner aquí, ¿no? Yo aquí tengo un ejercicio que así se llama porque se los voy a pasar, pero ustedes abran de favor una hoja de Excel y vamos a teclear estos datos. Fíjense, este es un pequeño ejemplo. Déjenme cerrar esto. Lo voy a leer aquí para que se entienda mejor. Dice, ejercicio 1. Bueno, en una línea del proceso de envasado de tequila, ¿no? Imagínense, ¿no? Que estamos allá en Guadalajara, ¿no? Y estamos envasando tequila. Se presentaron en el último mes los siguientes resultados en cuanto a defectos y frecuencias, ¿no? Vean bien, defectos y frecuencias. Como estamos hablando de calidad, bueno, pues quise traer un ejemplo relacionado con cuestiones de calidad. Dice, pero obviamente esto se puede aplicar a cualquier ámbito. Por ejemplo, en mantenimiento se ocupa mucho. Realice un diagrama de Pareto y obtenga conclusiones, ¿no? Entonces, miren, los datos son estos. Tenemos un par de columnas que se hacen llamar defecto de envasado y otra columna que se hace llamar frecuencia de ese defecto. Es decir, lo que dice aquí es simplemente que la botella fue la causa de que 804 veces fallara la línea de envasado, ¿sí?
no sé, tal vez esto fue tomado durante un mes o durante 6 meses o el tiempo que sea, pero en ese tiempo 804 veces la botella fue el motivo por el cual la línea de envasado falló, ¿sí? La tapa 715, la etiqueta 1823, la contraetiqueta 742 y el código de barras 916 veces, y otros motivos que para el estudio no están definidos, pues resultaron ser 102 veces, ¿no? Bueno, entonces vamos a llevar a cabo un Pareto, es decir, vamos a ordenar los datos de esta manera para identificar los pocos vitales, ¿no? Los pocos vitales que demuestran, o sea, fíjense, ¿por qué son pocos vitales? Porque miren, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Aquí hay un montón de barras, un montón de información, pero los dos primeros, como lo muestra esta elipse vertical, ¿va? Los dos primeros representan, miren, esta línea de aquí representa en porcentaje esos mismos problemas. Entonces, estas dos se llevan, aquí no dice exactamente, ¿no? Pero se supone que el 100% está acá arriba, vean, el 80% está aquí. Entonces, estas dos causas, estos dos pocos vitales, se llevan pues el 80% de los efectos, ¿no? Entonces, es lo que vamos a analizar con nuestro Pareto, para nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, tú me dices, Antonio, cuando estés listo con los datos. Vamos a copiar esos datos, defecto de envasado y frecuencia, tal como están aquí, ¿no? De favor. Y miren, voy a agregar un par de columnas más que se llaman, o las vamos a hacer llamar, porcentaje de frecuencia acumulada y porcentaje de frecuencia relativa. Si ustedes quieren darle ahí un buen formato a Excel, bueno, yo se lo voy a dar aquí también. Le voy a dar simplemente le voy a marcar aquí las líneas, ¿no? Si no están muy acostumbrados, lo hago aquí para que lo vean todos. Selecciono las celdas, le doy con el clic derecho, le doy donde dice formato de celdas, le doy donde dice bordes, le doy a todo el cuadro completo para que se marquen bien los cuadritos de cada celda y le doy a aceptar. Simplemente para homogenizar o estandarizar. Recuerden, acá en su maestría de calidad, yo creo que la palabra que se van a aprender durante todo el tiempo de la maestría es estandarizar. Entonces voy a estandarizar aquí mis datos, ¿no? Mi tablita. Tú me dices, Antonio. Solo son poquitos, ¿no? Para empezar a aprender cómo se hacen los paretos aquí en Excel. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer es sumar. Lo primero que voy a hacer es ordenar. Fíjense, si se dan cuenta, aquí cada uno de estos defectos tiene su propia frecuencia, pero están en desorden. Es decir, la botella está en el primer lugar, 804, la tapa 715, etiqueta 1920. Lo que voy a hacer es ordenarlos. Y bueno, le voy a pedir a Excel que los ordene por mí. Pues al final de cuentas para eso es, ¿no? Para que los sistemas trabajen para nosotros. Entonces, miren, voy a seleccionar las dos primeras columnas, como lo acabo de hacer. Recuerden, lo puedo hacer con el mouse, ¿verdad? Sosteniendo el clic izquierdo, o lo puedo hacer con la tecla Shift y las flechas,
hasta donde yo quiera, ¿verdad? Para poder seleccionar. Y me voy a ir en donde dice, aquí en mi Excel, bueno, mi Excel es de un Windows un poquito más viejito, tal vez sea diferente al de ustedes, pero busquen por favor aquí en la pestaña de inicio, el icono que diga ordenar y filtrar. Debe de estar pues en el extremo derecho, ¿no? Ordenar y filtrar. Entonces miren, le voy a dar clic ahí en ordenar y filtrar y le voy a dar donde dice orden personalizado. Si se dan cuenta aquí Excel pues nos pregunta si yo quiero ordenar por letras. Por ejemplo, como estoy seleccionando texto, pues me da la opción de ordenar en función del alfabeto, ¿no? Pero no lo quiero así, yo lo quiero en función de la frecuencia. Es decir, yo le voy a dar donde dice orden personalizado. Una vez que tenemos el orden, aquí me aparece otra ventana que dice ordenar. Le voy a dar donde dice aquí, miren, columna y dice ordenar por, y le voy a dar, fíjense, como seleccioné justamente los títulos de nuestras columnas, pues aquí ya me aparece, miren, ordenar por defecto de envasado o frecuencia. Lo voy a hacer otra vez. Si ustedes no hubiesen seleccionado los títulos de estas columnas, por ejemplo, si hubiese yo seleccionado más de botella hacia abajo, le doy aquí en ordenar personalizado, pues, no, de todas maneras me aparece. Pero fíjense, pero acá es importante que diga aquí arriba, mis datos tienen encabezados. Si yo no selecciono los encabezados, entonces debo de quitar esa pestañita, ¿no? Sí. Lo voy a hacer de nuevo tomándolos en cuenta, fíjense. Defecto de envasado y frecuencia. Selecciono las dos primeras columnas. Me voy a ordenar y filtrar. Le doy orden personalizado. Le doy ordenar por, bueno, le voy a dar por frecuencia, ¿sí? Y le voy a dar, dice aquí, ordenar según valores. Eso no se lo voy a mover porque lo puedo hacer, miren, en función de color, del icono, de no sé qué. Le voy a dar valores. Y le voy a poner criterio de ordenación, le voy a dar de mayor a menor. ¿Sale? Entonces le voy a dar a aceptar. Fíjense, ahorita dice aquí, mis datos tienen encabezados. Entonces, hay que tenerlo palomeado, porque si no, vean ustedes cómo se selecciona acá el dato y también va a tratar de ordenar esos encabezados, pero no es así. Entonces, tengo que tener, mis datos tienen encabezados si es que los seleccioné. Entonces, le doy a aceptar. Y miren lo que hizo Excel. Lo que hace Excel pues es ordenarlos en función de cómo le pedimos, ¿no? Pone la etiqueta que es evidentemente el valor de frecuencia más grande y pues de ahí hacia abajo. El de otro sigue siendo el último. ¿Sale? Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es, me voy a pasar voy a sumar todas estas frecuencias. Me voy a posicionar aquí y voy a darle de nuevo en la pestaña de inicio, la letra sigma mayúscula. Recuerden que esta letra es una letra griega que significa sigma mayúscula. Normalmente es utilizada para sumar. En modelos matemáticos encontramos que esta es para sumar. Recuerden, la letra sigma minúscula pues es la desviación estándar, ¿no? Que es básica para el entendimiento de la estadística. Bueno, entonces voy a ponerle aquí en sigma y le voy a poner suma. Bueno, vean ustedes, el propio Excel me da una ayuda visual y me dice, bueno, si le pones el suma, va a sumar todos los números que estén arriba. Entonces lo voy a seleccionar y miren, sin la necesidad de seleccionar los datos, ya me está dando ahí suma desde B45 hasta B50, que son evidentemente las celdas en donde yo tengo los datos. Si las de ustedes son diferentes, pues deben de cuadrar nada más ahí. Entonces le damos un enter y pues nos aparece, como podrán ver, voy a centrar nada más aquí, el valor de 5102, que es simplemente la suma de las frecuencias. Ahora voy a irme donde dice porcentaje de frecuencia relativa. Voy a darle el símbolo de igual para hacer una función, ¿no? Y voy a seleccionar el primer valor de frecuencia. Después lo voy a dividir justamente entre el total. ¿Sale?
es decir, entre 5102. Y para mantener fija esta celda de la sumatoria total, voy a darle entre la letra y el número, le voy a dar un signo de pesos. ¿Sí? Un signo de pesos. ¿Para qué es ese signo de pesos? Bueno, es para fijar esta celda de la sumatoria, que en este caso nos dio a 5102. Si yo simplemente le doy enter, y ahora como estamos hablando de porcentaje, miren, nos da un valor, obviamente una fracción, porque 1823 sobre 5102 pues representa el punto 3573 y feria, ¿no? Lo voy a poner en estilo porcentual, es decir, le voy a dar aquí donde dice por ciento, le doy un clic, perdón, y miren, en automático me pone 36. Y lo puedes arrastrar, ¿no? Así es, aquí lo podemos arrastrar, de hecho lo voy a arrastrar de una vez, miren, si lo arrastramos hacia abajo, como ya fijé el valor de la sumatoria total, pues ya no lo respeta. Eso tiene que dar el 100%. Así es, si quieren podemos hacerlo así. Esta sumatoria total, pues evidentemente tiene que dar el 100%. Otra manera de arrastrarlo, Antonio, es por ejemplo dándole doble clic. Mira, bueno, algunos truquillos aquí del Excel. Si ustedes se ponen justo en el inferior a la derecha, en la esquina inferior derecha, y les aparece esta como crucecita, y le dan doble clic, automáticamente va a hacer exactamente lo mismo, va a arrastrar hasta donde tenga la última celda, el último cuadro relleno, ¿sale? Entonces le voy a dar un par de dígitos más. Aquí donde dice número le voy a aumentar decimales, le voy a dar un par de ellos para que se vea un poco más exacto, más científico, ¿no? Entonces, como ya vimos, podemos verificar esta información haciendo un sumatorio. Aquí también nos debe dar 100%. Entonces, ahora lo que voy a hacer es posicionarme donde dice aquí abajo del porcentaje de frecuencia acumulada, y como es acumulado, vean, pues lo que voy a hacer es ir sumando rubro tras rubro, ¿no? Por ejemplo, aquí en frecuencia acumulada voy a seleccionar el primero, 35.73, le doy igual y lo selecciono, le doy enter, pues me va a copiar el mismo valor, pero abajo lo que voy a hacer es sumar este valor más el que sigue, es decir, 35.73 más 17.95, ¿sí? Yo le doy un enter y bueno, su resultado debe ser 53.68. Si yo arrastro o copio hacia abajo esos mismos valores, pues miren, evidentemente el último valor pues debe ser de nuevo el 100%, ¿no? Porque simplemente es la sumatoria de 98 más 2. Miren, si ustedes le dan F2 o acá arriba ven la fórmula, pues vemos que es 98 más el 2%, ¿sale? Entonces, bueno, una vez realizado esto, miren, lo que voy a hacer es hacer una gráfica. Me voy a hacer uso aquí de Excel pues para graficar. Entonces miren, voy a seleccionar los datos hasta la frecuencia acumulada, y sin tomar la sumatoria total de la frecuencia, es decir, solo lo que están ustedes viendo ahí en la pantalla, ¿sí? Me voy a donde dice insertar y me voy a donde dice gráficos. Aquí en gráficos voy a seleccionar la columna. Como veíamos hace rato, ¿no? en las diapositivas, pues el Pareto es una representación en columnas, ordenada de columnas. Entonces voy a seleccionar la columna y voy a seleccionar la segunda, miren, la que dice columna apilada. Si se dan cuenta, pues hay varias maneras de mostrar columnas, incluso en 3 dimensiones y todo. Pero estas que están aquí en el segundo pertenecen a las apiladas, ¿sí? Entonces le voy a seleccionar esa. Y bueno, miren, aquí en automático ya nos da una pequeña gráfica de barras ordenada, casi como si fuera un histograma, pero está ordenado hacia la izquierda. Lo voy a poner un poco más a la izquierda para que lo vean mejor ustedes. Ahí está, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Miren, voy a seleccionar aquí donde está, si se dan cuenta,
aquí el porcentaje de frecuencia acumulada tiene un pequeñito valor ahí rojo. Lo voy a seleccionar con el clic derecho y después le voy a dar clic con el derecho y le voy a dar donde dice cambiar tipo de gráfico de series. Y en automático me aparece esta ventana. Voy a seleccionar la que dice línea. ¿Sale? Sí. Bueno, Y de ahí cuál, nos los puso abajo, ¿no? Voy a seleccionarlos otra vez, todos, y le voy a dar donde dice dar formato a serie de datos. Y le voy a dar donde dice eje secundario y le voy a dar cerrar. ¿Sí? es que a mí me lo borró la... Lo hago de nuevo, no hay problema. Le voy a dar control Z para que, ustedes saben, con control Z nos va regresando los pasos en Excel. Entonces, estamos ahí, ¿no? ¿Desde ahí, Antonio? Sí. Sale. Entonces, mira, voy a seleccionar, si te fijas, como el porcentaje de frecuencia acumulada es muy pequeño con respecto a la frecuencia, pues nada más se alcanzan a ver unos piquitos ahí rojos en mi caso, ¿no? Entonces, si yo selecciono uno de ellos, cualquiera de ellos me posiciona encima, mira, y le doy un clic izquierdo, selecciona todos. Ahora, una vez que hago eso, aquí mismo encima le voy a dar con el clic derecho y le voy a dar donde dice cambiar tipo de gráfico de series, así es. Le doy clic y miren, está en columna, ¿no? Ya ven que escogimos columna hace rato, pero lo voy a cambiar al que dice línea y le voy a dar a aceptar. Entonces en automático nos pone una línea prácticamente horizontal en la base de nuestro Pareto, ¿no? ¿Sí te dio? No, es que cuando yo le doy a línea me borran las gráficas y me pone nada más una línea. No importa, pero está la línea. Sí, la línea sí. Ok, entonces mira, selecciona la línea de nuevo y dale otra vez con el clic derecho y dale donde dice dar formato a serie de datos y vamos a seleccionar el que dice eje secundario. ¿Sí? Sí, ya. Si le das el eje secundario y le damos cerrar, ¿no? ¿Ya te apareció así? Sí, me parece así. Bueno, es que ahorita sí que lo hago de nuevo. A ver, lo hago de nuevo entonces. Es por el Excel, ¿no? Creo que no seleccionaste las barras. Miren, lo hago otra vez, ¿no? Hasta ahí estamos, ¿no? Tenemos la tabla, ¿no? Si quieres borrarlo, no hay bronca, lo hacemos otra vez. Entonces, voy a seleccionar defecto de envasado, frecuencia y frecuencia acumulada. Recuerda, ya ordenado, ¿no? Ya están ordenados, ¿no? ¿Sí te aparece aquí 35, 53 igual que yo? Sí. Sale. Entonces vamos a donde dice insertar, donde dice gráficos. Y vamos a seleccionar la primera que dice columna. Y vamos a seleccionar la que dice columna apilada. ¿Sale? Deben de aparecer barras como ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Sale. Ahora, en los que dice porcentaje de frecuencia acumulado en los chiquititos, ¿no? Voy a seleccionar, a lo mejor ahí es el error que estamos seleccionando los dos, pero debe ser solamente el de frecuencia acumulada. Solo el de frecuencia acumulada, porque si agarras los dos es por eso que te muestran las líneas en los dos serie de datos, ¿ya viste? ¿Sí? Entonces, selecciona nada más la frecuencia acumulada. Le damos clic con el derecho. Espérame tantito. Cambiar tipo de gráfico. Así es. Cambiar tipo de gráfico de series y le vamos a poner línea. ¿Sale? Nos la pone abajo. Pero las otras te la mantuvo en barras. No, me las borra. ¿No? Ahorita te voy a ayudar. Y aquí, bueno, vuelvo a seleccionar estos y ahora le voy a dar formato a serie de datos y le voy a poner eje secundario. Ahorita yo te ayudo, no te preocupes.
Entonces le damos cerrar y aparece esto. Ahora, bueno, le podemos poner pausa. También este va. Sí. Le pongo pausa nada más, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, yo no puedo ver. Ah, mira, padre, ¿no? Bueno, entonces, estábamos aquí, ¿no? Ya tenemos el eje primario y el eje secundario, ¿no, Antonio? Entonces, miren, para hacerlo un poquito más detallado, lo que voy a hacer es cambiar el eje secundario. Mira, le voy a dar doble clic aquí y en donde está el eje, ¿no? Ya ves que esto va del 0 hasta el 120, así me apareció a mí. Entonces, le vamos a dar doble clic aquí y son las opciones del eje. Fíjense, se llama dar formato a eje. Entonces, en mínimo le voy a poner fijo en 0, pero en máximo le voy a seleccionar la que dice fijo o fija y le voy a poner aquí 1. Tenía 1.2, no sé a ti a cuánto te haya salido, pero es a 1, ¿no? Porque pues es el 100%, ¿no? Entonces en el 100% le voy a dar cerrar y mira, en automático aquí ya nos ajustó del 0 al 100, pues obviamente porque no hay más del 100, ¿no? Entonces para que eso no esté movido se ajusta. Igual manera aquí en el eje primario, o sea en el eje de la izquierda, podemos ajustar un poco. Por ejemplo, miren, este valor de etiqueta llega hasta el 1823, ¿no? Entonces aquí viene la escala hasta el 2000, pero pues eso evidentemente no es necesario. Le podemos dar un doble clic, darle en fijo también en 0, ¿no? Y en máxima le voy a dar también, pues más o menos le voy a dar un 1850 o 1900 le voy a dar. Podemos hacer otras cosas, pero por el momento, ¿no? Para que esto, bueno, se cortó un poquito aquí, mira. Se cortó un poquito aquí arriba. Pero, pues en teoría es el valor máximo, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Espérame, no, lo voy a ajustar tantito. Por ahí, no está muy chiquito. Más o menos así. Esto también lo podemos mover. Yo lo voy a poner aquí abajo para que se vea un poco más horizontal. Bueno, y para que esté un poquito mejor la gráfica, puedo también agregarle aquí. Miren, si yo selecciono la línea roja para mí, le doy un clic, le voy a dar con el clic derecho y le voy a dar donde dice agregar etiquetas de datos, ¿sí? Si le doy a agregar etiquetas de datos, pues en automático, mira, se aparecen los porcentajes, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas que al final de cuentas, pues el diagrama de Pareto pues significa que es 80-20, ¿no? Entonces, lo que voy a poner aquí en esta gráfica es de alguna manera representar hasta dónde es el 80% de los efectos, ¿no? Si te das cuenta, para este ejercicio, el 80% de los efectos pues llega hasta este rubro, hasta la contraetiqueta, ¿no? Entonces, lo que dice don Pareto, pues es que hay que atacar las suficientes causas para llegar hasta mínimo el 80% de los efectos. Entonces, esto se cumple haciendo la etiqueta, el código de barras, la botella y la contraetiqueta, ¿no? Entonces, simplemente para mostrar eso de una mejor manera, le voy a dar donde dice insertar y le voy a dar donde dice usar formas y le voy a dar un círculo, por ejemplo, y voy a expresar con el círculo hasta donde me marque el 80% mínimo, ¿no? Para que no se vea ahí encima de ese, pues simplemente, mira, aquí le busco otro, uno que esté así corto de la línea, o sea, delgadito. Le doy donde dice formato de objeto y le voy a poner sin relleno, ¿sí?
bueno, puedo ocupar cualquiera, por ejemplo este rojito, formato de objeto, y le doy sin relleno, ¿sí? Entonces mira, bueno, ya esta es una manera diferente de mostrar los datos, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Pues cómo representar los datos, ¿no? Tablas y gráficos. Y el diagrama de Pareto, pues como verán, pues es evidentemente una gráfica que nos muestra, ¿no? La jerarquía, pues de las situaciones que tengamos, ¿no? Para este ejemplo, pues fueron cuestiones de calidad, ¿no? Pues puesto que así es nuestra materia, ¿no? Pero bueno, esta sería una manera de mostrar los datos, ¿no? ¿Sale? Entonces, yo aquí tengo varios ejemplos. Si quieres, hacemos otro y después les voy a dejar unos de tarea para que ustedes hagan en casa, ¿no? Por ejemplo, mira, déjame nada más seleccionar, por ejemplo, mira. Bueno, para que no te cueste tanto ahí estar tecleando, los voy a poner aquí. Le voy a quitar unos cuantos. Bueno, así está bien. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que pues, quede bien claro, ¿no? Si se dan cuenta, de nuevo, aquí las fallas registradas están en desorden. Por ejemplo, esa es información de una máquina, ¿no? En esta ocasión no fue de calidad, pero el Pareto es el mismo, ¿no? Dice aquí que la causa de la falla, por ejemplo, en zumbadores fue 315 veces, en tolvas 102 veces, teclado 153 y así, ¿no? Entonces recuerden, vamos a hacer un par de columnas aledañas a esta información original, ¿no? Yo la voy a copiar aquí rápidamente. Una de ellas se llama frecuencia acumulada y la otra se llama frecuencia relativa, ¿no? Lo mismo, porcentaje de frecuencia acumulada y porcentaje de frecuencia relativa. Entonces, bueno, le damos un poco de formato aquí a nuestra tabla. Selecciono, le doy clic con el derecho, formato de celdas, donde dice bordes, voy a mostrar todos los bordes de la hoja de cada celda. Le doy a aceptar, me aparece, ¿no? Entonces, lo primero, recuerden, es ordenar. Vamos a seleccionar las dos primeras columnas. Yo las voy a seleccionar junto con sus títulos. Recuerden que no necesariamente es así también. Las selecciono y en la pestaña de inicio me voy a ordenar y filtrar y le voy a dar orden personalizado. En orden personalizado le voy a dar ordenar por, y en este caso se llama diferente la columna, ¿verdad? Fallas registradas, le doy clic y le voy a ordenar según valores y le voy a dar de nuevo de mayor a menor. ¿Recuerdas? Bien. Entonces, en esta ocasión mis datos tienen encabezado sí por estar la palomita. Si se dan cuenta, por eso aquí ya no lo selecciona, ¿no? Aunque yo originalmente sí lo hice, ¿no? Entonces le damos a aceptar y si lo hicimos correctamente ya nos puso operación deficiente en máquinas, por ejemplo. Voy a hacer un poco más grande para que se vea. Pues es la primera, ¿no? Con 5206 veces. Recuerden, este valor en este caso es un Pareto de frecuencias, es decir, ese número representa las veces que ocurrió esa causa, ¿no? Pero evidentemente pueden ser horas, pueden ser porcentajes, pueden ser unidades o cualquier tipo de unidad de medida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es sumar, ¿se acuerdan? Sumamos aquí, me posiciono en la celda hasta abajo de esa columna de fallas registradas, le doy en sumar y el valor total es de 13.995. 95. Por ahí se ha de haber ido algún numerito. ¿Cuánto te dio?
por ahí hubo un errorcillo ahí al teclear. Mis equipos de operación son 164 en cuchillas. sí, me faltó uno. Datos de seguridad. Trabajo en 3 y 173. Sí, para que se haga igualito, ¿no? No haya problema. Es que casi no se ve. No, es que por eso me siento lo bueno. Loterías, 26, 84 es en collarines, son 84. Ajá, son 58 en circuitos y baterías 26 y cadenas 10. Ok, entonces una vez ordenado y sumado, aquí al final, recuerden, vamos a ir entonces a hacer el porcentaje de frecuencia relativa. Nos posicionamos aquí, le damos igual y vamos a ir dividiendo, ¿no? Sí. En el caso del primero, pues los 5206 entre el total, ¿no? Recuerden, para poner fija la celda de donde está el total, le voy a dar un signo de pesos entre la D y el número 78. ¿Sale? Entonces, recuerden aquí un tip del Excel, ¿no? Aquí en la esquina inferior derecha le damos doble clic y en automático se copia todo. Le voy a dar en estilo porcentual. Ven ustedes como aquí en lo último, estos tres últimos, por ejemplo, pues tienen 0, pero no es así, es porque evidentemente no tiene décimas, ¿no? Pero si le damos un par de décimas, pues ahí va a tener al final de cuentas un cierto valor, ¿no? Ahora, vamos a verificar que está correcto. Sumamos en esta parte de esta última columna todas el porcentaje de frecuencia relativa y pues lógicamente el resultado pues debe ser el 100%. ¿Sale? Ahora vamos a ir a llenar el porcentaje de frecuencia acumulada. Como es acumulado, pues simplemente la suma, ¿no? De ese y del anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces en el primero pues es 37.2, es el único que coincide, lo copiamos tal cual. Después el segundo sería la suma del de arriba, es decir, 37.20 más, ¿no? 22.29, ¿sí? Sumamos el de arriba con el de la derecha, por decirlo así, y ya le damos enter, ¿no? Entonces para arrastrar hacia abajo de nuevo, bueno, podemos arrastrar o doble clic en la esquina inferior derecha otra vez. En automático este último valor pues debe de ser del 100%, ¿no? ¿Por qué están acomodadas de esa manera? Bueno, si se fijaron en el ejercicio original, pues es para poder seleccionar estos tres, ¿no? Si esta columna de frecuencia relativa hubiese estado aquí, pues tendríamos problemitas en seleccionar. Bueno, no es ningún problema, podemos seleccionar con control otra columna, ¿no? Pero bueno, se hace así para que sea más fácil, ¿no? Aquí simplemente le voy a poner negritas a estas columnas para que se vea igual. Y ahora voy a seleccionar. Selecciono de nueva cuenta hasta la frecuencia acumulada y hasta antes de tomar el total de las fallas registradas, ¿no? Y nos vamos a ir a donde dice insertar, a donde dice gráficos, a donde dice columna, ¿sí? A donde dice columna apilada, ¿sí? Y bueno, ahora como es más información, pues se ve un poquito más apretado ahí. Voy a tratar de ser más grande, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ¿no? Si tenemos decenas, ¿no?, de problemas de calidad, bueno, pues de esta manera ya los podemos analizar más rápidamente, ¿no? En vez de estar ordenando uno por uno o en vez de estar haciendo una gráfica manual y todo, pues con Excel es muy fácil, ¿sí? Bueno, ahora seleccionamos entonces el porcentaje de frecuencia acumulada, a mí me aparece en rojo, y le voy a dar con el clic derecho y le voy a dar cambiar tipo de gráfico de series. Le voy a seleccionar la línea, ¿no? En el caso de los de Windows es 10 ese, ¿verdad? Excel un poquito diferente.
Le doy clic, se ve muy chiquito, déjenme hacer algo antes. Entonces le voy a dar derecho otra vez aquí, le digo dar formato de serie de datos, le doy eje secundario, ¿sí? Para que sea más fácil seleccionar nada más. Voy a hacer eso primero y luego le doy con el derecho otra vez y le voy a dar donde dice cambiar tipo de gráfico de series. En mi caso yo lo voy a poner en línea o lineal y pues ya se parece a un Pareto, ¿no? Es decir, están las gráficas de barras por un costado y la línea que va en orden ascendente del otro. Nuevamente aquí Excel nos pone hasta el 120, el máximo en el eje secundario. Recuerden, el eje primario es el lado izquierdo, el eje secundario es el lado derecho. Le voy a dar formato al eje secundario, es decir, el del derecho, dándole doble clic y me dice dar formato a eje y le voy a poner mínimo fijo en 0 y máximo fijo en 1. Le damos cerrar y bueno, en automático aquí lo que hace Excel pues es poner el máximo como 100, pues no hay otro, ¿no? De nueva cuenta voy a seleccionar la línea roja para mí, le voy a dar clic con el derecho y le voy a dar donde dice agregar etiqueta de datos. Se va a ver muy apilado aquí, pero bueno, aquí están los valores. Lo voy a hacer un poquito, me voy a acercar, miren, un poquito para que sea mejor. Más o menos ahí, creo que se ve bien. Y aquí vemos como el 82%, ¿no? Pues prácticamente llega hasta las llaves o palancas, ¿no? Eso también se puede observar evidentemente en la gráfica de Excel, perdón, en la tabla de Excel, es decir, el 80%, Pareto dice que el mínimo el 80%, ¿no? Entonces, es prácticamente hasta equipos de operador, ¿no? No era llaves, era hasta equipos de operador. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a denotar aquí en nuestro diagrama de Pareto, ¿no? Como ustedes quieran. Yo normalmente pongo unas elipses, pero pueden ser cuadros, unas flechas, como ustedes quieran, ¿no? Es decir, lo único que vamos a representar es hasta dónde quedamos que hasta equipos del operador, ¿no? Entonces hasta el equipos del operador, más o menos por ahí. Voy a seleccionar, le voy a dar aquí donde dice tamaño de forma, le voy a dar sin relleno, formato de forma sin relleno, para que se vea obviamente lo de atrás, ¿no? Y ese círculo estaría representando entonces los pocos pero vitales. ¿Sí? Muy bien. Entonces miren, bueno, les voy a dejar una tarea, les voy a hacer llegar una tarea, ¿no? Para que ustedes en casa hagan otros paretos y practiquen un poquitín la herramienta, ¿sí?